¿Qué tal? Qué gusto que sigamos juntos en la serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a la meditación número 33. Se encuentra el texto en Marcos 2, 18 al 28. También tendremos como referencia 1 de Samuel 21, 1 al 6. Hoy es la meditación número 33 que corresponde al miércoles 11 de marzo. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Gracias a Dios que podemos regresar este día al texto de la Escritura para poder considerar lo que el Señor nos dice y nos enseña el día de hoy. Es un tema de un gran interés. Creo que va a ser de mucha bendición para ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña el día de hoy. Vamos a acompañar a Jesús a su diálogo o su discusión respecto a dos temas, el ayuno y el día de reposo. En los dos casos se tratan de características muy sobresalientes de la manera como Israel vivía su fe en el tiempo de Jesús. Leyendo el pasaje bíblico, me recordé de un libro interesante que se llama Las controversias de Jesús, porque podríamos estudiar a Jesús si seguimos en los evangelios las controversias que él sostuvo. Ahí seguramente que vamos a encontrar las ideas que él defendía con toda energía frente a sus diferentes personajes con los que dialogaba. Pero bueno, hoy vamos a una de ellas, creo que es la primera que vemos en esta serie, está en Marcos 2 y se trata de dos escenas diferentes. Empezamos en el verso 18. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, estos dos grupos tienen una misma práctica, el ayuno. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Vamos a la siguiente escena, verso 23. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Leer el texto bíblico requiere también que hagamos un esfuerzo por considerarlo
a la luz de nuestro tiempo. Es la mejor manera de acercarnos a la palabra, porque no solo buscamos entender lo que este texto significó para aquellos a quienes se les escribió, en este caso a la comunidad creyente a la que Marcos le dedica o le dirige su evangelio. También es muy importante comprender lo que el texto nos dice hoy a nosotros. Y encontramos entonces aquí, en ese pasaje, un debate que Jesús sostiene con dos grupos de personas, o por lo menos una muy clara, que eran los fariseos. El tema, el tema es el ayuno y el día de reposo. No son dos temas simplemente porque sí. Se trata en realidad de dos pilares de la enseñanza de los fariseos. No olvidemos que esta secta tenía el propósito de difundir la piedad más allá de las paredes del templo, cumpliendo con la ley al pie de la letra e invitando a toda la gente a que también siguiera estrictamente la ley de Moisés. Ellos ayunaban 2 días a la semana y observaban con estricto rigor el día de reposo. Jesús, entonces, ha tocado dos áreas muy sensibles de su fe. La controversia con Jesús apunta a lo más profundo, porque no se queda Jesús en los rituales mismos, sino que él va al significado verdadero de la ley. Es decir, ¿cómo debe la ley de cumplirse? Porque no pensemos que Jesús es un transgresor de la ley. Al contrario, él es su observante más estricto, ya que él va a ir a lo que está en el fondo. Jesús no está diciendo que el ayuno y el sábado no importan. Por el contrario, está señalando que es Él, Jesús mismo, su verdadero cumplimiento, ya que Él como esposo es mayor que el ayuno y Él es Señor incluso del sábado, ya que pone tanto el ayuno como el día de descanso en su verdadero lugar. ¿Cuál es este? Aquí que creo que vale la pena que esta semillita quede profundamente grabada en su corazón. La bendición del ser humano. Una mala manera de entender la fe es convertirla en lo importante en sí misma, es decir, que ese medio se convierta en un fin en sí mismo. Y nos olvidemos que más allá del medio que expresa la fe de un pueblo, olvidemos que a Dios le importan las personas. El modo de vivir que Jesús espera de sus discípulos no es el luto de los que ayunan, sino la alegría de aquellos que disfrutan la presencia del esposo y cuyo gozo y alegría también se expresa en la preocupación por los seres humanos, que es el ejemplo del esposo. Ayer, me refiero al tiempo en que Jesús dialoga con estos grupos de personas, había dos rituales fundamentales, el ayuno y el día de reposo. Y hoy también hay muchas formas de expresar la fe en diferentes religiones, fundamentalmente a través de rituales, de símbolos, de imágenes o de principios de práctica espiritual. Porque las religiones de hoy las seguimos identificando por sus ritos, sus ceremonias, sus símbolos, sus imágenes. Pensemos, por ejemplo, en el mismo judaísmo, que sigue siendo una religión con muchos simbolismos, fiestas, celebraciones y rituales. Estamos cerca de la celebración de la Pascua. Pensemos, por ejemplo, también en el pueblo islámico, tan orientado al ritual de la oración, o el budismo a la meditación.
Hay ropajes de los sacerdotes, hay símbolos, hay colores, hay celebraciones, hay festividades. Lo cierto es que en en lo más profundo del ser humano está la necesidad de expresar su búsqueda de Dios por diferentes caminos y de diferente manera. También el cristianismo, cuando nació, mantuvo dos grandes expresiones de la fe en símbolos. Me refiero a lo que llamamos las dos ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. Hay muchas iglesias hoy cristianas que mantienen con mucho celo las tradiciones del bautismo y la cena del Señor. También encontramos grupos cristianos hoy contemporáneos que ponen poco énfasis en la celebración de la cena o en el bautismo de creyentes. Esto nos lleva a una primera reflexión, que hemos de tener cuidado de convertir los rituales, símbolos, imágenes en un fin, y hemos de tener cuidado de abandonar lo más importante y olvidarlo, siguiendo lo que dice esa frase popular, tirando al niño con el agua sucia. Mateo va a explicar que a Jesús no le dejó de importar todo esto que expresaba la fe de Israel. Mateo 5 lo veremos con claridad en el Sermón de la Montaña. Jesús va a explicar ahí justamente lo que él va a enseñar sobre el ayuno, la limosna y la oración. Él no espera que sus seguidores desaparezcan estas celebraciones o esos rituales, sino que le den su verdadero significado. Jesús no dice que no ayunen, sino nos dice cuál es la manera correcta de hacerlo. Y una y otra vez va a machacar la idea, y no lo olvidemos, vuelvo a insistir, que eso debe quedar en nuestro corazón, de que el ser humano es más importante que el sábado. Y este es un principio fundamental que debe guiar nuestra vida cristiana. Cuando analizamos el texto con cuidado, encontramos cómo Jesús indica que un simple debate sobre reglas en realidad conduce en su diálogo con los que lo escuchan a su declaración sobre su autoridad mesiánica. Lo viejo es un estado pasivo que debe dar paso a la acción presente y a la acción llena de autoridad del Hijo del Hombre. Para el judaísmo vigente en el tiempo de Jesús, que era el propio del segundo templo, el ayuno y el sábado no eran vistas simplemente como meras disciplinas espirituales. Para ellos eran los pilares de su identidad como judíos y marcadores de su fidelidad al pacto con Dios. Por eso, quien lo dejaba de observar fallaba a su propia identidad judía y a la fidelidad al pacto con Dios, de acuerdo a la comprensión de los fariseos. Estas prácticas también eran parte de lo que Israel tenía como características propias y los diferenciaban de los paganos en el contexto de la ocupación romana. El ayuno, por eso era tan insistente en los fariseos al hacerlo 2 veces por semana. Era un acto de intercesión escatológica de tiempos finales para que se apurara la redención mesiánica. Era como decir, Señor, estamos dedicados a la actitud de mortificación de la carne a través del ayuno porque anhelamos que tú ya vengas. Y también eran muy estrictos al observar las leyes codificadas de descanso en la tradición oral. Entonces vean el impacto tremendo que tiene la actitud de Jesús. Cuando desafía estas normas, Jesús no solo está cuestionando unas reglas de buen comportamiento religioso, está más bien reorientando el propósito de la ley hacia la misericordia y la presencia del reino de Dios,
lo que no es ajeno a la tradición judía, especialmente en la voz de los profetas. Misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí él asume su autoridad definitiva como Mesías, como Señor, sobre las instituciones más sagradas del pueblo judío. Los fariseos, como he señalado, actuaban como guardianes de la pureza laica. Por eso insistían tanto en cumplir con el sábado y el ayuno, porque eran marcas de su identidad. También la actitud de Jesús no se veía entonces solo como una falta religiosa, sino como una verdadera una actitud de dinamitar la seguridad del pacto. También el pueblo presionaba como un tribunal de honor y de vergüenza, cuestionando a Jesús porque rompía con el modelo convencional de piedad. Para los lectores originales de este texto, para la iglesia, esto significó que el movimiento de Jesús al que ellos pertenecían no era solamente un parche del judaísmo tradicional, sino una realidad cualitativamente nueva que dejaba atrás las viejas estructuras de mediación de la ley. Los destinatarios, a menudo marginados, pecadores, señalados, huérfanos, viudas, pobres, publicanos, eran marginados por no seguir las normas de pureza. Ahora debían entender que su fidelidad ya no se centraba en cumplir con los ritos, ayuno, día de descanso, sino en seguir, adherirse comprometidamente con la soberanía del Hijo del Hombre. Al declarar que la necesidad humana es más importante que la norma sagrada, el evangelista le otorga a su comunidad la libertad para darle prioridad a la misericordia sobre el ritual. Y tenemos tanto que recordarnos esto, que por encima de nuestras prácticas religiosas, por muy importantes que sean, hemos siempre de valorar la misericordia, asegurándonos de que la vivamos con el gozo de quien celebra al esposo, de aquel que ha sido quien ha traído el reino y lo ha inaugurado, quitando los odres viejos y poniendo el vino nuevo en odres nuevos. Bien, ya no podremos en este día pues leer el pasaje que de referencia porque pues como ven el tiempo siempre corre y no queremos ocupar demasiado tiempo a su meditación de este día. Pero sí les invito a que más tardecito, o si tienen tiempo ahora mismo, busquen el pasaje de 1 de Samuel 21, del 1 al 6. También ahí tendremos sin duda, enseñanza que corresponde con lo que hemos leído en esas controversias con Jesús. Les dejo entonces esta idea en su corazón. Hagamos de la misericordia, de la piedad personal, de la expresión de fe de corazón, más allá de los rituales, la característica distintiva de nuestra fe y de nuestro seguimiento a Jesús. Les envío un abrazo muy cariñoso, que el Señor bendiga sus vidas muy ricamente.